Vamos a darlo esta semana que viene, la próxima. Va a ser un examen presencial. El aula, les indico la próxima clase. De todo lo avanzado, disculpe, ingeniero. Por otro lado, el examen es hasta ustedes son hormigón 1, ¿no? Hasta vigas T. Hasta vigas sección T. Es decir, antes de columna. Vigas sección T. Bien, vamos a avanzar lo de hoy. ¿Qué fecha sería, disculpe, ingeniero? Ya le voy a indicar la próxima clase, acabo de decir. La fecha y dónde va a ser el aula. Bien, ahora vamos a ver el último punto, torsión. Ya hemos visto casi todo, prácticamente tenemos un 95% avanzado. Con esto terminamos. Bien, torsión. Nosotros sabemos que los elementos de hormigón armado están sometidos comúnmente a momentos flectores, a esfuerzos cortantes, en el caso de columnas a fuerzas axiales combinadas a menudo con flexión y cortante. Además pueden actuar fuerzas de torsión que tienden a retorcer el elemento con respecto a su longitud, con respecto a su eje longitudinal. Estos esfuerzos de torsión rara vez actúan solos. Casi siempre están acompañados de momentos flectores por esfuerzos cortantes transversales y algunas veces también por fuerzas axiales. Durante muchos años la torsión se observaba como un efecto secundario y no era tenida en cuenta en forma explícita en el diseño. Su influencia era absorbida por el factor de seguridad global de la estructura, diseñadas más bien conservadoramente. Sin embargo, en años recientes surgió la necesidad de considerar en muchos casos los efectos de la torsión en el diseño de elementos y proporcionar armaduras para aumentar la resistencia de torsión. Entre los elementos estructurales en los cuales la torsión es un aspecto principal de su comportamiento, podemos citar las vigas de puentes curvos, las vigas cajón cargadas excéntricamente, las losas de escaleras helicoidales y todo elemento donde la torsión tiene que ver con el equilibrio básico, torsión primaria. Al considerar los efectos de la torsión en las estructuras de hormigón armado, es importante diferenciar entre la torsión primaria y la torsión secundaria. ¿Qué es la torsión primaria? En cierta estructura, por ejemplo, en voladizo, hay una viga, en los extremos hay columnas. Esta es una torsión primaria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si esta viga no trabaja torsión, esta losa no va a estar estable. No se va a estabilizar, va a colapsar, digamos, se va a inclinar, puede ser que vaya a fallar del todo o puede ser que vaya a deformarse excesivamente solamente, pero la torsión es clave para su equilibrio de esta losa, está envoladiza. Entonces esta torsión es primaria.
La torsión primaria, algunas veces llamada torsión de equilibrio o torsión estáticamente determinada, se presenta cuando la carga externa no tiene otra alternativa que ser resistida por torsión. En estos casos, la torsión es necesaria para mantener el equilibrio estático. Puede determinarse en una forma única. El ejemplo es una losa en voladizo de la figura A. Las cargas aplicadas en la superficie de la losa introducen unos momentos torsores que actúan a lo largo de la longitud de la viga de soporte. Estos se equilibran mediante el momento torsor resistente T, que se absorbe en las columnas como flexión. Sin estos momentos torsores, en la viga, la losa podría colapsar. Entonces ese es un ejemplo de momento torsional primario, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Está en la losa. ¿No? Esta losa tiene carga, digamos. Vamos a asumir que vamos a concentrar una carga lineal de esta losa sobre su eje, que tiene una excentricidad E. ¿No? Entonces, esta viga, la viga sobre la cual se está apoyando, la vamos a dejar acá. Esta viguita. ¿No? Va a estar, si yo traslado esta fuerza acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener la presión uniforme, toda esta fuerza unitaria, esta la estoy trasladando acá, y esa se va a venir con un momento lineal por unidad de longitud. Si esta es Q, esta es Q. Y este momento viene a ser Q por E. Entonces una fuerza, un momento torsionante, está torsionando, ¿no? Y esta losa, esta viga está apoyada sobre columna. Aquí están las columnitas. Vamos a la canción ahí. La otra columna. Digamos que aquí estaría vamos a poner que aquí está la columna, la viga conectada. Entonces, esta carga va a hacer que esta columna, vamos a dar aquí la columna, la vamos a dar aquí. Va a hacer que esta columna reciba una carga normal, producto de esta carga, que es el peso de la losa, ¿no? Distribuido linealmente. Este peso distribuido linealmente es esta carga.
Y como hay una excentricidad, aparece un momento que es torsor para la viga, pero que para la columna va a ser flexión. Este, digamos, va a ser el esfuerzo cortante de la viga, y este vendría a ser el momento flector para esta columna, que es igual al momento torsionante de esta viga. ¿Y cuál momento torsionante? El que se concentra de la mitad para acá. Se va a concentrar. Tendría que ser entonces este momento igual a Q por E por L medio. Este es L medio. La otra mitad es L medio. ¿No? Pues fíjense, esta sería la acción en los distintos elementos. En primer lugar, tengo la losa está flexionada. Si yo calculo esta losa hasta acá, ¿cómo va a ser su diagrama? Va a ser un momento flector M, flector hasta este punto, y va a haber un esfuerzo cortante también, ¿no? Lineal. Y va a haber una faja de ancho unitaria. Calculo como una losa armada en una dirección. Voy a tener este ancho, que me va a producir flexión acá. Y este momento que era flector para esta losa, al llegar a la viga se vuelve torsión. Torsión. Ya. Este momento es torsión. Y ese momento tiene que necesariamente esta viga resistir esa torsión para que esta losa no se deforme excesivamente, o se colapse o caiga. Si esta rota mucho, va a caer la losa. Entonces, para que trabaje todo este conjunto, esta viga está sometida a una torsión primaria. Primaria. ¿Por qué primaria? Porque depende de la estabilidad de este elemento, esta torsión. Bien, espero que hayan comprendido el concepto de primaria. En contraste con la condición anterior, se genera la torsión secundaria, también llamada torsión por compatibilidad o torsión estáticamente indeterminada, a partir de los resultados de continuidad rojas honor. Para ese micrófono. Bien, ¿cuándo se va a dar entonces la torsión secundaria? Cuando no, la estructura no, si no se toma en cuenta ese efecto, no colapsaría. Ejemplo, esta losa. Fíjense que esta losa está apoyada en una viga, acá, y en otra viga acá. ¿No? Si yo considero que esta losa está apoyada acá y está apoyada acá, y aquí yo creo un empotramiento, digamos, yo digo que esta losa aquí se va a empotrar en esta viga, el momento de empotramiento de la losa
pasa a ser torsión. Ya. Pero ese momento de empotramiento, si esta viga fallara, digamos, yo no le pusiera fierro por torsión y esta viguita rotara un poquito, producto de este momento de empotramiento que estoy considerando acá, el momento de empotramiento pasa a ser 0. Va cayendo hasta que es 0 y la losa solo se apoyaría en esta viga. Por eso que este momento pasa a ser, no colapsaría la losa si es que este momento torsor no se desarrolla. Porque se apoyaría aquí y en esta viga se está apoyando el voladizo más y la mitad de la losa. Y en esta viga se apoyaría la otra mitad de la losa, considerando que la rigidez torsional en esta viguita sea 0. Es decir, eso va a hacer que aquí se origine una pequeña deformación rotacional que hace que desaparezca el momento de empotramiento. Por eso cuando yo calculo una losa, digamos, de este tipo, fíjense que esto es distinto a esto. Esto está suelta. Esto está suelta. Yo tengo el segundo caso, es así. Tengo una viga. Tengo la otra viga. Tengo la losa. Esta losa, este voladizo va a ser esto. Pero como aquí hay continuidad, este momento no lo toma la columna. Este momento, fíjense, así sería. Aquí hay un momento estático, U por L al cuadrado dividido entre 2 del voladizo. Estamos considerando que aquí está el apoyo al medio. Este momento, esta misma losa lo va a equilibrar. Ya no va a haber torsión para esta viga. Esta misma losa lo va a equilibrar. Si no lo equilibrara, yo tendría que considerar esto que no equilibra como torsión para esta viga. No me interesa hacer eso, porque me volvería loco si calculo así. Entonces yo aquí supongo que hay el equilibrio. Entre esta losa y esta se equilibran. Y este solamente genera, esta losa solo genera un apoyo, una carga lineal a la viga. Si esta viga está apoyada acá y acá, entonces la mitad de esto, todo este peso, lo voy a considerar como una carga lineal. Y no hay torsión para esta viga. Solo tiene que tener flexión. Ahora, en el extremo, si yo en el extremo asumo un cierto empotramiento en esta viga, digamos que este empotramiento, entonces el momento va a cerrar ahí. El momento va a cerrar ahí. El diagrama va a ser así y así. ¿Qué estoy haciendo con este momento flector en la losa? En este punto. Era flector para la losa. Cuando llega la viga, para la viga va a ser torsión. Estoy dejando más grande aquí. Este momento para la viga es torsión. Entonces, este momento, si es que fallara esta viga y no tomara momento, va a rotar un poquito, digamos. Vamos a dejarlo exageradamente, que esta viga va a rotar. Y al rotar va a desaparecer, este momento va a ir desapareciendo poco a poco. Se va a ir redistribuyendo la carga.
Pero al desaparecer este momento, porque no tiene rigidez torsional la viga, esta losa no peligra en su equilibrio. Por eso este momento es secundario. El momento torsor es secundario. Normalmente cuando uno calcula esta losa, considera un apoyo simple a este extremo y simple a este extremo para no transferirle torsión directamente. Cuando llegue el equilibrio de esta losa, entre ellas se van a compensar, digamos, acá, y en este apoyo va a ser 0, considerando que no tiene rigidez flexional esta viga, torsional. No tengo ya la necesidad de calcular por torsión esta viga para que haya empotramiento, que me genera un montón de problemas, porque tendría que inclusive abrazar la armadura para que aquí se agarren de manera correcta. Entonces, esta es una torsión secundaria que no está peligrando la estabilidad de este elemento, si es que fallara. Y la torsión primaria, sí. Si es que falla, se nos cae esta losa. Si esta torsión secundaria falla, la losa sigue equilibrada. Se redistribuyen los momentos flectores y esta torsión desapareciera. ¿Ya? Pues en contraste con la condición anterior se genera la torsión secundaria, llamada también torsión de compatibilidad o torsión estáticamente determinada, a partir de los requisitos de continuidad, es decir, de la compatibilidad de deformaciones entre partes adyacentes de la estructura. En este caso, los momentos de torsión no pueden determinarse únicamente con base en el equilibrio estático. Lo que se considera la continuidad en el diseño se presentará probablemente con un gran agrietamiento, pero por lo general no se produce colapso. Generalmente existe la posibilidad de que una redistribución interna de las fuerzas y de un equilibrio alterno de fuerzas. Un ejemplo de torsión secundaria se presenta en la viga de borde que sostiene una losa monolítica de concreto, como aparece en la figura B. Si la viga de borde es rígida a la torsión, esta se armará adecuadamente, resistirá adecuadamente la torsión. ¿Sí? Sin embargo, la rigidez baja a la torsión y está armada en forma inapropiada para efectos de torsión, se presentará un agrietamiento, una rotación de la viga y un pequeño agrietamiento o fisuración, podemos decir, que reducirá aún más la rigidez de torsión y los momentos de losa se aproximarán a los bordes, al borde de un elemento articulado o simplemente apoyado. ¿Ya? Entonces esa es la torsión secundaria. No genera un desequilibrio de colapso, genera un desequilibrio de compatibilidad de deformación posiblemente, y va a generar una cierta fisuración, pero no va a colapsar, en el caso anterior. Entonces esos son los momentos secundarios. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Cómo se diseñan esos elementos sometidos a torsión. La figura 2. La figura 2 señala una porción del
de un elemento prismático sometido a momentos torsores T. Iguales y opuestos en sus extremos. Si el material es elástico, la teoría de la torsión de Saint-Venant indica que los esfuerzos cortantes por torsión se distribuyen sobre la sección transversal, como muestra la figura 2b. Los mayores esfuerzos cortantes se presentan en la mitad de las caras más anchas. Lo máximo. Y si el material se deforma elásticamente, tal como se espera para el hormigón, la distribución de las tensiones se aproximan a la indicada por líneas punteadas. Los esfuerzos cortantes actúan en pares sobre un elemento o cerca de la superficie ancha. Como se demuestra en cualquier texto de resistencia a materiales, este estado de esfuerzos es equivalente a un estado de esfuerzo de tracción, de compresión, iguales en las caras de un elemento rotado a un ángulo a 45 grados con respecto a la dirección del cortante. Estos esfuerzos de tracción inclinados son del mismo tipo que los causados por cortante transversal ya analizados en el tema anterior. Sin embargo, para el caso de torsión, puesto que los esfuerzos cortantes por torsión tienen signos contrarios en las dos caras opuestas del elemento, los esfuerzos de tracción diagonal corresponden y forman ángulos rectos entre sí, como se ve en la figura 2A. Bien, ¿qué pasa si yo someto un elemento prismático, digamos acá, y le aplico torsión en ambas caras? Vamos a ver que se va a generar, si ustedes se acuerdan del círculo de Moore, al final va a haber un plano principal de tensión a 45 grados, tracción a 45 grados y compresión en el otro sentido. En la cara opuesta, acá, va a ser exactamente igual a 45 grados, pero lo que era tracción aquí va a ser compresión en la cara opuesta. Y lo que era compresión aquí, en la cara opuesta va a ser tracción. Es la torsión. Ya, así nos damos cuenta que es torsión. Fíjense. Estamos nosotros, si yo tengo estos tau que me generan la torsión, yo puedo aplicar el círculo de Moore y ver que sus planos principales son 45 grados. Y que en una cara tienen un sentido y en la otra cara tienen el otro sentido. Cuando ustedes rompen una tiza, digamos, una tiza de estuco, y la someten a torsión, esta se rompe como hélice, forma una hélice. Y se nota claramente que en un sentido está comprimiendo y en la otra cara está traccionando. Y al revés. Y hace que se genere esa hélice. Resumiendo, quiere decir esto, ¿no? Cuando yo calculo torsión, cuando yo calculo esfuerzo cortante, por ejemplo, ¿qué pasaba cuando calculaba esfuerzo cortante? Solo cortante.
podríamos decir que la mitad de este esfuerzo cortante lo tomaba hasta acá y la mitad de este esfuerzo cortante lo tomaba hasta acá. P medio. P medio. ¿No? Quitar el fierro, ¿verdad? Le damos dos ramas, esta y esta. Cuando estamos hablando de torsión, ahora se puede hacer un poquito más grande este cuerpo. Saint-Venant dice que las torsiones se generan en los extremos, digamos, esta es la sección. Y se genera más o menos de esta manera si fuera 100% elástico. Pero como el hormigón no es 100% elástico, comportamiento más o menos así. Como el hormigón es anelástico, tiene aquí un comportamiento así más o menos. El valor máximo no cambia, pero se redistribuye. Entonces, ¿qué nos dice Saint-Venant? Que esta zona central podemos despreciar a efecto de tomar torsión. Y esta, vamos a decir aquí, la tensión que va yendo hacia un lado, y como es torsión, en la otra cara es así. Y en esta cara también hay así, y en esta cara cambia de signo. Las tensiones tangenciales que generan, que van a resistir esta torsión, prácticamente viene a ser todos los, podemos decir así, la cara interna de la viga no trabajaría. Si trabaja es muy pequeño, podemos despreciar ese efecto, ese aporte por torsión. Lo que trabaja es todo lo exterior, con un determinado espesor. Entonces, ¿cómo yo tendría que considerar la torsión? Acá, sí, positiva en un sentido, y negativa con un signo contrario en el otro sentido. Aquí arriba con un sentido y aquí con otro sentido. Viste que acá teníamos ambas en la misma dirección. La fisuración de esta viga cortante, aquí está el apoyo, en ambas caras así, mirándolo de acá o mirándolo de acá, de la viga. Si yo la miro de acá, la fisura es así. Si yo la miro de allá, la fisura sigue siendo así también. Pero cuando es torsión, cuando mi elemento está torsionado, como yo me doy cuenta cuando una viga ha fallado o está fallando por torsión, por su fisura. La fisura en un sentido es a 45 grados, ¿no? Mirándola de acá. Y mirándola del otro lado, va a ser también a 45 grados, pero en sentido contrario. Si yo la miro de acá, es así, y si yo la miro de aquí, es así. Entonces, nosotros podríamos decir que ¿por qué se debe esto? Porque una va hacia arriba y otra va hacia abajo.
¿Por qué se debe esto que tiene el mismo sentido? Porque las dos van en el mismo sentido, en ambas caras. Pero aquí una va en un sentido, genera una orientación de fisura, y la otra va en otro sentido, genera una fisura en el otro sentido. Así uno se da cuenta, digamos, esta es una falla por cortante, mide a ambos lados, tiene la misma orientación que falla por cortante. Cuando tenemos una falla por torsión es fácil darse cuenta, porque uno mira a un lado, tiene esta fisura, se da la vuelta y mira la otra cara y tiene la orientación contraria. 100% torsión, falla. ¿No? Existen diversas maneras de analizar elementos sometidos a torsión. La distribución de esfuerzos no lineal indicada mediante líneas punteadas, que es la que les decía hace ratito. Líneas punteadas en la figura 2b lleva por sí misma a la utilización de la analogía del tubo de la pared delgada o de la celosía espacial. Analizando esta analogía, los esfuerzos cortantes se considerarán constantes a través de un espesor T finito alrededor de la periferia del elemento. Se desprecia el aporte de las tensiones al interior de la sección, permitiendo considerar la viga como representada por un tubo equivalente, como lo indica la figura 13 siguiente. Tubo de pared delgada. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, gracias a este estudio que hizo Saint-Venant, él asume que las tensiones máximas se van a dar en los extremos. Entonces podemos considerarlo una sección llena como si fuera un tubo, despreciando la parte interna, que su aporte por la torsión va a ser muy pequeña porque su brazo va a ser muy pequeño. Esta fuercita por su brazo ya es muy pequeñita, pero esta fuerza que es más grande por su brazo es el aporte grande. Les puedo decir que lo podemos tratar como si fuera un tubo y esta zona como si no apareciera, no colaborara mucho, se desprecia. En realidad colabora un poquito, pero se la desprecia. ¿Ya? Tubo de pared delgada bajo torsión. Trayectoria del corte de flujo. Ya hemos dicho que el flujo es lógico, ¿no? Si esta es una torsión, su acción, la acción de la torsión está así. ¿Qué se le opone? Esta fuerza por su brazo, más esta fuerza por su brazo, más esta fuerza por su brazo, más esta fuerza por su brazo. Y todo esto está en una pared. Lo fuerte está en los extremos. Se desprecia esta zona como aporta torsión. Eso es lo que se hace para el diseño por torsión en hormigón armado. Dentro de las paredes del tubo, la torsión es resistida por el corte de flujo Q, el cual tiene unidades de fuerza por unidad de longitud. En la analogía, Q se considera como constante alrededor del perímetro del tubo. Como vemos en la figura 3, las resultantes de las componentes individuales del flujo de corte están localizadas dentro de las paredes del tubo y actúan a lo largo de las longitudes Y sub 0 en las paredes verticales
y a lo largo de las longitudes X sub 0, las paredes horizontales. Donde Y sub 0 y X sub 0 se miden en el centro de las paredes, ¿no? Desde el eje, fíjense, la pared tiene una tensión T. Vamos a asumir que aquí hay un flujo de tensiones tangenciales, ¿no?, que están actuando en esta pared delgada, cuyo espesor es T a la vuelta de la sección, originando esta fuerza que sigue una orientación opuesta al momento torsor accionante. La relación entre momento torsor aplicado y el flujo de corte puede considerarse mediante la suma de los momentos alrededor de la línea central del eje del tubo, obteniéndose lo siguiente: la torsión T igual a estos dos aportes más estos dos aportes. ¿Cuánto valen estos aportes? Vamos a disminuir un poquito. ¿Se ve este dibujo? Y la fórmula es, ahí está, T de T, momento torsor, va a ser igual a X sub 0 por Y sub 0, fíjense esta área achurada, por el flujo Q por 2 dividido entre 2. ¿Ya? Más lo mismo, pero ya en el otro sentido, en este sentido. 2 veces Q por Y sub 0 por X sub 0 dividido entre 2. Y esa es la torsión, ¿no? Que en realidad viene a ser esto, miren. ¿Esta fuerza cuánto vale? Esta fuerza vale X sub 0 por T por Q. 2 veces. No. Más esta fuerza, que viene a ser Y sub 0 por T por Q, esta fuerza, por Y X medio, por X sub 0 medio, que es el brazo. Son dos los aportes. De ahí ya resumiendo, haciendo ustedes pueden sacarlo esto, así ya reduciendo la expresión al mínimo, nos da esta expresión ya definida, ¿no? Donde los dos términos de la derecha representan las contribuciones de las paredes horizontales y verticales y vertical al momento torsor resistente respectivamente, de manera que la torsión, si yo sumo esto más esto, que al final, fíjense que estos dos, el orden de los factores no altera el producto, sumo 2 veces esto, como eran medios, dejan de ser medios ahora, y me quedan 2 veces Q por X sub 0 por Y sub 0. El momento torsor es 2 veces Q es el flujo cortante, por X sub 0 por Y sub 0. Ya. El producto de X sub 0 por Y sub 0 representa el área encerrada por la trayectoria del flujo a corte A sub 0, obteniendo lo siguiente. Entonces, toda esta área achurada
viene a ser A sub 0. Entonces la torsión es igual a 2 veces Q por A sub 0. Si yo despejo de ahí Q, que es el flujo, ¿cuánto va a valer? El flujo va a valer la torsión dividido entre 2, dividido entre A sub 0. ¿Ya? Observe que aunque A sub 0 es un área, esta se deduce a partir de los cálculos de momentos indicados en la ecuación anterior. De esta manera, A sub 0 es aplicable a secciones cajón huecas, al igual que secciones sólidas, en cuyo caso incluye el área del vacío central. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una sección, por ejemplo, que es bien clásico, ahí es donde se usa mucho esto, un puente cajón. Tengo que tener un puente cajón. Su viga es un cajón. La sección. Y ahí digamos que aquí la carga es una movilidad que pasa por un extremo, solamente va a producir una torsión. Y esta torsión va a generar, va a dividir aquí una torsión, otra torsión, y va a haber el flujo. Esta es hueca, esta es una sección hueca. Se la considera con el mismo criterio si la sección es llena. Si esta sección fuera llena, se la considera como si fuera hueca a efectos de torsión, aunque sabemos que aquí hay masa, que aquí está lleno de masa de hormigón. Aquí está hueco. Aquí está hueco. Si son los puentes, cajón, hueco. Pero aquí no está hueco, es una sección llena. Igual no se la considera este efecto, porque se considera que al ser muy chiquititos sus brazos y las tensiones que también van disminuyendo, su aporte es muy pequeño. Y se considera como si fuera un tubo de pared delgada, cuyo espesor es T. ¿Ya? Entonces, para un espesor de pared de tubo T, el esfuerzo cortante unitario que actúa dentro de las paredes del tubo es igual, la tensión tangencial tau va a ser igual a Q dividido entre T. Este corte no olvidemos que es un flujo. El Q es un flujo. Entonces ese flujo dividido entre el espesor me da la tensión tangencial. Y como yo sé cuánto vale el Q, que vale T dividido entre 2 A sub 0, dividido entre T, ya tengo el tau, la tensión tangencial. Como se presenta en la figura 2A, el esfuerzo principal de tracción sigma es igual a tau. De esta manera el concreto se agrieta solo cuando tau es igual a sigma y es igual a FC', a FCT, por decir. ¿Qué es el FCT? Es la resistencia a tracción del concreto, del hormigón. Considerando que el concreto está sometido a tracción y a compresión biaxial, el FCT puede representarse conservadoramente mediante 1.1 raíz de FC'. Este valor se puede considerar un poquito conservador debido a que no hay una resistencia, un estado tensional lineal, sino biaxial. Al ser biaxial tiene un poquito de resistencia, vamos a decir así, ¿no? En lugar del valor utilizado típicamente para el módulo de ruptura del hormigón, al cual se toma 2 veces FC raíz de 2. Para concretos de densidad normal,
bien este valor, por lo tanto, la ecuación anterior y despejando T, se obtiene el valor del momento torsor de agrietamiento. Este es el momento torsor, podríamos decir así, que con el hormigón solo podíamos resistir este momento. El momento que a partir de ahí, de ese momento torsor para arriba, ya se fisura el hormigón. Para un momento menor que ese momento de agrietamiento, no se fisura. Podríamos decir que para torsiones secundarias, si los momentos son menores a esto, no pasa nada, no hay ni fisuración ni nada en una pieza de hormigón armado. ¿Ya? Recordando que A sub 0 representa el área encerrada por el camino seguido del flujo de corte, A sub 0 debe ser una fracción del área encerrada por el perímetro externo de la sección transversal completa de hormigón, ASP, ACP. En general, el valor de T puede aproximarse a una fracción de ACP dividido entre PCP, donde PCP es el perímetro de la sección transversal. El elemento sólido, para elementos sólidos, las secciones transversales rectangulares, T puede tomarse como un septo a un cuarto del ancho mínimo. Este T puede ser, si mi sección es rectangular, puede tomarse un septo, digamos, de T, un septo de B. Eso nos dice. No, nos dice acá. Puede tomarse un septo a un cuarto del ancho mínimo, utilizando el valor de un cuarto para un elemento con una relación ancho-espesor igual a 0,5, se obtiene un valor aproximado de A sub 0, 2/3 de ACP. Para este mismo elemento, T 3/4 de ASP dividido entre PCP, utilizando los valores de A sub 0 y T, se obtiene la torsión crítica de manera un poquito más fácil de calcularla, digamos que ya más práctica, podemos decir así. ¿No? ¿Qué es ACP? ACP, para que quedemos claros, debe ser la fracción del área encerrada por el perímetro exterior de la sección transversal completa de hormigón. O sea, esta es la sección completa del hormigón. Área completa. Área. Y este que es el PCP. En general, el valor de T puede aproximarse a la fracción de la relación de área total dividida entre P sub P, donde PCP es el perímetro de la sección transversal. Entonces, este P es el perímetro y este es el área completa. Directamente ya completa. Es decir, que, vamos a ver, ACP y PCP. ACP y PCP. ¿Qué significa? Digamos que yo tenga esta sección H por B, una sección llena de hormigón. ¿Cuánto vale ACP? Este vale H por B, es la sección completa.
¿Cuánto vale este? Es el perímetro completo. 2 veces H más 2 veces la base. Perímetro completo. Ya. Podemos decir que, aquí nos dice, podemos decir en general que el valor de t puede aproximarse a una fracción del área completa dividiendo el perímetro. Ya. Entonces aquí ya se toma y una vez que ya se llega, este es nuestro momento torsor crítico de fisuración. Momento cracker en realidad en hormigón. En inglés cracker. Torsión de fisuración. Es decir, que si el momento torsor es mayor a este número, la pieza se va a fisurar por torsión. Pero si el hormigón, el momento torsor es menor a este valor, no va a fisurarse. Entonces, si la torsión es secundaria y es menor a este número, no necesitamos colocar nada directamente, nada, y va a haber estabilidad y todo. Esta ecuación permite estimar de manera razonable el momento torsor de agrietamiento para elementos de concreto reforzados, independientemente de la forma de su sección transversal. Claro, ya no me interesa a mí si es cuadrado o es rectangular, me interesa el área y el perímetro. Si es cuadrado o si es hexagonal o si es lo que sea. Tu área total dividido entre su perímetro. Bien. Esto vamos a dejarlo para la próxima clase porque es más largo. Entonces, resumiendo un poquito, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita respecto a torsión. Hemos dicho que los elementos de hormigón armado antiguamente no se consideraba la torsión porque eran, cada vez los reglamentos hacen que sean más, las secciones más económicas, más delgaditas, menos los factores de seguridad, porque hay mayor control. Antiguamente, podríamos decir así, que las secciones eran grandes, muy grandes, ¿no? Y la torsión, por lo menos la secundaria, no se la tomaba en cuenta nunca. Modernamente, por esa acción de que hemos reducido mucho las secciones y hemos aumentado mucho la resistencia en los materiales, es que hay que tomar en cuenta la torsión, inclusive en algunos casos la secundaria, porque si no la tomamos en cuenta, se producen fisuras excesivas. ¿Ya? La primaria sí o sí siempre tenemos que tomarla en cuenta porque estamos atentando contra la estabilidad del elemento. Ya hemos visto cuáles son las tensiones primarias. Son aquellas que, la torsión primaria, que si no se la toma en cuenta, el elemento puede colapsar, el elemento que está originando la torsión. En el caso de esta losa, no está trabajando a torsión la losa, está emboladiza, pero la losa se está apoyando en una viga, y a esta viga es que la está sometiendo a torsión. Dice que esta viga está apoyada en columna. Cuando llega la viguita, solo está tomando torsión la viga, la columna no, porque esta torsión que está sobre la viga se va, en este apoyo con la columna, se va a transformar en flexión. La columna va a trabajar a flexión opuesta porque aquí hay una reacción producto de este peso, pero la viga va a trabajar a flexión por un lado, lo hemos visto en el dibujo cuando hicimos el análisis. Va a trabajar a flexión debido a su carga y a torsión debido a la excentricidad de esa carga, ¿no?
Esta es una torsión primaria. La torsión secundaria es aquella que se genera por compatibilidad de deformación en elementos hiperestáticos. Normalmente, cuando calculamos estructuras espaciales, digamos, que se generan todos los esfuerzos, sabemos que una estructura espacial genera, digamos, una estructura espacial de elementos lineales. ¿No? Veamos un pórtico espacial. Una sección cualquiera de un pórtico espacial, ¿qué tendría que tener? Tiene que tener 6 esfuerzos. Tenemos que esperar 6 esfuerzos, ¿no? 1, la normal. 2, el momento en X. 3, el momento en Y. Por cada momento, variación de los momentos, aparecen los esfuerzos cortantes en X, Y la torsión. Con los 6 esfuerzos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero si este es un pórtico plano, ¿qué tendría que esperar? No hay torsión, solo hay flexión, hay cortante, producto de la variación del momento, y hay normal. Estoy hablando de un emparrillado, ahí va a aparecer torsión también, ¿no? Entonces depende del elemento. Ahora, ¿cuándo va a ser por ejemplo, aquí si aparecen torsiones, son torsiones secundarias, porque si no la consideramos, no van a fallar los elementos, se van a distribuir los esfuerzos y no van a fallar los elementos. Pero ¿qué es lo ideal? Que esta torsión secundaria sea menor que la sección esa torsión que hemos visto, la torsión de Cracker, torsión de fisuración. Si esta torsión es menor a este valor, no va a haber fisura. Si sobrepasa este valor, va a haber fisura. Si sobrepasa con mucho este valor, va a haber fisura más grande. Y ahí hay que armar nomás necesariamente el elemento de torsión para que no aparezcan fisuras. No queremos que nuestro edificio se fisure. Queremos que sea durable. ¿No? Entonces, si bien es que la torsión primaria sí o sí tengo que armar por torsión, en secundaria también estoy obligado a armar siempre que esa torsión secundaria sea importante. Después hemos visto que Saint-Venant nos dijo que esta es la forma de cómo la resiste una sección llena, la torsión, y se concentra en los extremos el aporte grande, porque esta fuerza es grande y este brazo es grande. A medida que nos vamos metiendo, esta fuercita es más pequeña y su brazo es más pequeño. Lo que hacen de manera práctica los tipos, decimos, vamos a considerar un hueco. Este aporte pequeño lo vamos a despreciar y vamos a considerar que esta es una sección hueca. ¿Ya? Eso es lo que hacen. Este aporte, fíjense, esta fuerza por su brazo, más esta fuerza por su brazo, más esta fuerza por su brazo, más esta fuerza por su brazo, va a dar un momento torsor, que es este. Ustedes pueden sacarlo y verificar que esto es verdad, ¿no? O sea, el flujo es una fuerza por unidad de longitud. El flujo por esta distancia me da esta fuerza. Por su brazo, X medio, me da el momento. El flujo por esta distancia me da esta fuerza. Por su brazo me da el aporte del momento. Eso es lo que hemos hecho aquí, sumar. De ahí hemos ido deduciendo, al final hemos llegado a que el momento torsor de fisuración, a partir del cual
un momento torsor agrieta, fisura, es este valor. Que para hacerlo más fácil, se consideró el área completa y el perímetro completo. Para no estar considerando una sección T. Entonces, después de hacer un montón de análisis, la situación más desfavorable y más fácil de obtener es esta formulita, y ahí vamos a quedar por ahora. Bien, jóvenes, entonces nosotros, como les decía, la próxima semana vamos a dar el examen. Va a ser el examen, va a ser presencial. Y ahorita va a ser hasta todo lo que habíamos llevado. Ustedes son sí. Bueno. El examen va a ser un examen presencial con los alumnos que hubieran cumplido con la asistencia. Yo voy a hacer ese resumen para la próxima clase y les voy a indicar dónde va a ser el aula y a qué hora va a ser el examen y qué día. El examen va a ser de todo lo avanzado menos hasta vigas T, incluso vigas T. ¿Ya? Pero vamos a ver entonces qué capítulo es, ahorita les digo. Si es